Capítulo 1. Sálvate a ti mismo. El arte de vivir. Cuando decimos salvarse, no nos referimos a la salvación cristiana, aquella que nos alcanzó Cristo y que se consumará en la vida eterna. Entendemos salvación en su sentido popular: salvarse del miedo, de la angustia, del tedio, del sufrimiento. Más concretamente, cuando decimos salvarse a sí mismo, entendemos y estamos refiriéndonos a ciertos medios que cualquier persona los puede utilizar para evitar o mitigar cualquier sufrimiento. Y esto es lo que yo me propongo con este libro: ofrecerte instrumentos prácticos para que tú, por tu propio esfuerzo, puedas neutralizar o al menos atenuar todo y cualquier sufrimiento. Estos medios son de dos clases: por un lado, de análisis y reflexión; por otro, ejercicios prácticos. Con este libro quiero ayudarte a salvarte a ti mismo. Al entregártelo estoy depositando en tus manos un manual contra el sufrimiento. Pero eres tú mismo quien debes manejar constantemente este manual para así poder eliminar muchas dosis de angustias. La observación de la vida me ha enseñado que la fe es la anestesia más poderosa para calmar las penas de la vida. Pero desgraciadamente son pocas las personas que disponen de una fe tan potente como para transformar el dolor en fuente de paz. Por eso, en los 5 primeros capítulos nos moveremos en una perspectiva simplemente humana, prescindiendo de los presupuestos de la fe, y el 6º capítulo será una mirada de fe sobre el dolor y, por cierto, el más liberador. No hay especialista que con sus análisis y terapias pueda librarte del sufrimiento humano. Salvarse es el arte de vivir, y este arte se aprende viviendo. Y nadie puede vivir por ti. Eres tú mismo el que puedes y debes salvarte a ti mismo, eliminando la angustia, recuperando la tranquilidad de la mente y el gozo de vivir. Debes tomar conciencia de que todo ser humano es portador de inmensas capacidades que normalmente están dormidas. Pero una vez despertadas y puestas en acción, el hombre puede mucho más de lo que imagina. Hay que comenzar, pues, por creer en uno mismo y en su capacidad de salvación. Una persona psíquicamente enferma es aquella que no consigue funcionar en la sociedad como una persona normal o no consiguió disimular su situación. Pero hay otras personas que funcionan socialmente bien mediante mecanismos de disimulo o de sentido común, pero en su interior son tristeza y dolor. No tienen síntomas patológicos, pero sufren una agonía mortal. Sufren depresión, insomnio, hastío general. Para explicar a los demás su situación, sacan a relucir problemas profesionales o familiares, pero no es este su verdadero problema. Su problema es la sensación de que la vida se les va sin haberla vivido, de que se les está pasando los años y van a morir sin haber vivido. No les falta nada y por tenerlo todo, hasta tienen buena salud física y psíquica, pero sienten que les falta todo. Si se les pregunta por la razón de su vivir, responden que no la tienen. Sienten un vacío oprimente y una desgana general y no saben por qué. Frente a este panorama, salvarse significa ir suprimiendo las fuentes de agonía mental mediante los ejercicios del 5º capítulo. Trasponer las fronteras de la angustia, superar la preocupación obsesiva por tu persona, 4º capítulo, y así recuperar la presencia de ánimo, la tranquilidad de la mente y las ganas de vivir. En suma, salvarse a sí mismo significa conseguir la plena seguridad y la ausencia de temor, ir avanzando lenta pero firmemente desde la esclavitud hacia la libertad. Y esta sagrada tarea nadie la hará por ti o en lugar de ti. Tú tienes que ser el salvador de ti mismo. En las emergencias de tu vida te encontrarás con frecuencia con preciosos estímulos y luces.
Hoy un maestro de vida te da una orientación. Mañana un especialista te hace un acerado diagnóstico. Pasado mañana tus padres, con su veteranía y experiencia, te dan un consejo atinado. Nada de eso, sin embargo, conseguirá salvarte. Eres tú mismo el que con la puesta en práctica tendrás que comprobar si aquellas recomendaciones te libran o no de tus angustias. Al final, no existe otro salvador de ti, sino tú mismo. Amigo mío, amiga mía, se vive una sola vez. El banquete de la vida no se repite ni podemos regresar a la infancia para recomenzar la aventura. Como te dije, la mayor desdicha que puede sucederte es el percibir que la existencia se te está escurriendo entre las manos sin haber saboreado la miel de vivir. Vale la pena dedicar tus mayores esfuerzos a la tarea de las tareas, que es alejar de tus fronteras a los enemigos de la vida, el sufrimiento y la tristeza. El hombre moderno se ha acostumbrado a solucionar sus problemas buscando su salvación poco menos que mágicamente en los consultorios psiquiátricos y en las farmacias. Vana ilusión. Vas a ir perdiendo la fe en ti mismo, vas a entrar en una atroz dependencia y vas a olvidar el hecho de que llevas en tus manos armas decisivas para salvarte a ti mismo. No me vengas diciendo: mientras haya gente a mi lado que sufre, yo no puedo pensar en mi felicidad. Decir eso es una pura falacia y desde luego una superficialidad. Saltan a la vista los eternos mecanismos del corazón humano, que son: solo los amados aman, solo los libres liberan, solo pueden ser instrumentos de paz aquellos que viven en armonía consigo mismos. Los que sufren hacen sufrir, los fracasados necesitan hacer fracasar, los resentidos siembran violencia a su lado, los que están en conflicto meten conflicto, los que están en guerra consigo encienden guerra a su costado, los que no se aceptan no aceptan a nadie, los que se rechazan rechazan a todos. Es tiempo perdido y pura utopía pretender hacer felices a los demás si nosotros mismos no lo somos. Hay que comenzar pues por uno mismo. Haremos felices a los demás en la medida en que lo seamos nosotros. Amaremos realmente al prójimo en la medida en que aceptemos y amemos serenamente a nuestra persona y nuestra historia. El ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo como a ti mismo. La medida es pues uno mismo. Ya constituye un ideal altísimo el preocuparse por el otro tanto como uno se preocupa por sí mismo. Tienes que comenzar pues por ti mismo. El importante eres tú. Sé tú feliz y tus hermanos se llenarán de alegría. Evidentemente, no estamos proponiendo un hedonismo egocéntrico y cerrado, el de liberar al hombre de los sufrimientos y hacerlo feliz. Ciertamente, este ya sería un programa grandioso y de hecho ese es el objetivo de todas las ciencias del hombre. Con este libro nosotros nos proponemos otra cosa. Nos proponemos dejarte en tales condiciones que puedas ser verdaderamente capaz de amar y lo serás en la medida en que tú mismo seas feliz. Nunca llegarás a ser feliz por completo, pero en la medida en que sufras menos, serás tanto más feliz. Y esto es lo que te proponemos, que vayamos secando una por una las fuentes del sufrimiento, y en esa medida subirá el termómetro de tu gozo vital, y volverás a vivir, y vivir sin más ya es sentirse feliz. Y entonces, la fuerza expansiva de ese gozo vital te lanzará hacia tus semejantes con esplendores de primavera y compromisos concretos. Dueño de su mente. No nos cansaremos de repetir que la mente humana es la fuente de todo bien y de todo mal y que en nuestras manos está la vida y la muerte. Vamos a explicar esto en unas pocas líneas. Un halcón, un reptil o un antílope en general, todos los animales no se crean problemas para vivir. Viven gozosamente en el seno cálido de la creación universal, en unidad con todos los demás seres.
No saben de insatisfacción, no tienen problemas, se sienten realizados y no pueden ser más felices de lo que son. Así vivía también el hombre en las etapas prehumanas. Pero un día aquella criatura que hoy llamamos hombre tomó conciencia de sí mismo, supo que sabía, supo quién era. Este hecho le abrió a posibilidades casi infinitas, pero al mismo tiempo este mismo hecho se le transformó en una realidad casi de catástrofe. Darse cuenta de que era él mismo diferente del resto, el hombre comenzó a sentirse solitario, aparte, separado de los demás. La existencia misma se le tornó un enorme problema. Antes el vivir era un hecho consumado, ahora un arte. Antes era una delicia, ahora un desafío. Todo lo tendría que improvisar con muchos riesgos. A las pocas semanas de nacer los pájaros vuelan, los patos nadan, los gatos cazan. No necesitan aprender a caminar, volar, nadar, cazar, pero el mero hecho de existir dispone de todos los resortes para defenderse y sobrevivir. Se podría decir que las técnicas vienen elaboradas en las entrañas de su organismo, las traen aprendidas en necesidad de entrenamiento. No sucede así con el hombre, que una vez nacido es el ser más desvalido de la creación. Todo lo tiene que aprender, primero a nadar, luego a pensar, etc. En suma, tiene que aprender a utilizar la inteligencia con la particularidad de que el instinto funciona espontáneamente, mientras que el uso de la inteligencia presume riesgos e incertidumbres. Por ejemplo, para poder optar necesita analizar, comparar, excluir, y es aquí donde y cuando aparece la ansiedad acompañada de temor y angustia. Comienza a pensar en sí mismo y concluye con que ha nacido para morir. Mide sus posibilidades e imposibilidades y queda inquieto, desazonado. La razón le dice una cosa y la emoción otra. Desea mucho, puede poco. En definitiva, del hecho de ser consciente, del darse cuenta de sí mismo, le viene al hombre todos los males y sobre todo los bienes. La historia está lanzando sin cesar desafíos y más desafíos al hombre. Cómo acabar las guerras, cómo superar el hambre, la enfermedad, la injusticia, la pobreza. Todas son tareas nobles que la historia encomienda al hombre en el transcurso de los milenios. Pero por encima de tan altos desafíos, el quehacer fundamental, la tarea de las tareas definitiva y eterna es y será esta. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que el hombre sea dueño de su mente? Para que mi mente esté ocupada tan solo por pensamientos que yo quiero y así, para que mi mente sea tan solo fuente de toda bendición. Mientras no avancemos en esta dirección, no habrá solución a los problemas humanos. Muchas de las orientaciones de este libro y sobre todo los ejercicios para serenarse del capítulo 5 se dirigen a este objetivo, ayudar a que el hombre sea dueño de su mente y a que pueda adquirir la concordancia entre la mente y la voluntad. Relativizar es salvarse. Muchas veces se recordará esta verdad. La mente humana es el manantial principal de nuestras aflicciones. Si despertaras y tomaras conciencia de eso, de que tu mente es la máquina que genera tanta angustia, desaparecerían de tu alma la mayor parte de tus penas y tristezas. Veamos cómo nuestra mente agranda el sufrimiento. Al sentir una emoción, al experimentar un disgusto o simplemente al vivir un acontecimiento es tal la identificación que se da entre la vivencia y esa persona, es decir, la sensación de la experiencia absorbe y ocupa de tal manera el primer plano de la conciencia que la persona tiene la sensación de que en ese momento no hubiera en el mundo más realidad que esa vivencia. Por ejemplo, si me cubriera los ojos con las manos, tendría la impresión de que en este mundo, en este momento, no hay otra realidad que estas manos, porque ellas ocupan enteramente mi mirada. Pero cuando las separo de la cara, veo que ellas son una insignificancia en el concierto de las cosas. Con la mente sucede lo mismo. La vivencia de lo que está sucediendo en este momento, digamos, este disgusto, de tal manera envuelve y ocupa la conciencia que la persona carece de distancia o perspectiva para apreciar objetivamente la dimensión del suceso real que está viviendo
y es dominada por la sensación de que lo que está sucediendo tiene una dimensión total. Es decir, la, la absolutiza a causa de la proximidad y la falta de términos de comparación y sufre horriblemente. Por ejemplo, tiene la impresión de que no hubiese otra realidad que el disgusto presente y de que siempre será así, y la persona es tomada enteramente por la angustia. Pero no siempre será así. Cuando a la vuelta de horas, días o meses toma una razonable distancia y abre la perspectiva suficiente, comprueba que aquello tan horroroso no era más que un episodio insignificante de la vida. Luego vendrá otro disgusto, el cual a su vez pasará, y luego otro que también pasará, y aquí no queda nada. Todo es un incesante pasar, todo es relativo. Es una locura llorar hoy por cosas que hoy son y mañana no serán. Y así, la gente vive absolutizando cada uno de los disgustos vividos en alto voltaje, y su existencia se transforma muchas veces en un infierno. Si en cada episodio por el que tanto sufres te dieras un toque de atención, despertaras y tomaras conciencia de que eso que te parece tan espantoso no es más que una insignificancia en el transcurso de la existencia, cuántas angustias de tu vida se reducirían a su mínima expresión. Relativizar no significa, pues, disfrazar la realidad como el avestruz que esconde la cabeza para no ver el peligro. Es todo lo contrario. Se trata de situar los hechos en su verdadera perspectiva y dimensión. En suma, relativizar es objetivar. Se te murió el ser más querido. Cayó sobre tu alma el vacío, la noche y la tristeza de muerte. ¿Para qué vivir? Pensaste. Pasó una semana. La tristeza te hundió en la depresión. Pasó un mes. Comenzaste a respirar, pasaron 6 meses, comenzaste a olvidar a aquel ser querido y a vivir normalmente. Pasó un año, el ser querido es un recuerdo tan lejano. Pasaron 5 años y tú vives como si aquella persona nunca hubiera existido. Todo es tan relativo. Aquí no queda nada, todo es un pasar. ¿Por qué angustiarse hoy por cosas que mañana serán vacío, silencio, nada? Si el día en que te visita un disgusto mortal te dieras una llamada de atención y lo relativizaras, cuánto sufrimiento desaparecería de tu alma. Imaginemos otro caso. Supongamos que tú eres una persona insustituible en los ámbitos de tu familia, de los negocios, del sindicato, de la política. Todo gravita en torno a ti. Todos comentan. Si él muere, todo se hunde. Falleces efectivamente después de los primeros días de desconcierto y confusión. Paso a paso todo comienza a arreglarse, se van cubriendo los vacíos que dejaste y a los pocos meses todo sigue funcionando como si nada hubiera sucedido, como si tú nunca hubieras existido. Todo es tan insignificante, tan relativo. ¿Por qué angustiarse por cosas que por su naturaleza son completamente efímeras y pasajeras, como las nubes, como las olas, como el viento? Basta de sufrir. En la ciudad en la que vives, hace 50 años vivía una generación de hombres y mujeres que sufrían, lloraban, reían, se amaban, se odiaban. Delirios de felicidad, noches de angustia, agonía, éxtasis. Bien, 28 años después de aquella carga vital, ¿qué quedaba? Solo el silencio. Todo había sido sepultado en el vacío y en la nada. Hace 28 años había en tu ciudad otra generación de hombres y mujeres que se amaban, se odiaban. Lágrimas, risas, odios, noches de insomnio, sobresaltos. De todo aquello, ¿qué queda ahora? Absolutamente nada. Silencio y nada. Hoy en tu ciudad vive otra generación de hombres y mujeres, entre ellos tú mismo, que se preocupa, lucha, se exalta, se deprime, siente miedo, euforia. De todo esto, ¿qué será dentro de unos años o incluso mucho antes? No quedará más que el silencio, como si nada hubiera sucedido. Todo está en relativo, aquí no queda nada. Es una locura angustiarse por cosas que hoy son clamor y mañana silencio.
Si en el momento en que te sientes dominado por la impresión de una desgracia y devorado por la angustia, como si no hubiese en el mundo otra realidad que tu disgusto, si en ese momento te dieras un toque de atención y pensaras que todo es relativo, que todo pasará y muy pronto, qué vaso de alegría para tu pobre corazón. Hoy por la mañana abres el periódico y quedas abrumado por la noticia de un terrible suceso que ha tenido lugar en tu propia ciudad. Es el tema de conversación de todo el mundo. Al día siguiente abres el periódico y quedas estremecido por otras noticias más impactantes todavía. De la noticia del día anterior ya nadie se acuerda, nadie comenta. Al tercer día el periódico habla de nuevos horrores que ocupan completamente las conversaciones de la gente. Nadie habla de los horrores de los días anteriores. Y así día tras día, la gente vive de impacto en impacto, absolutizando cada suceso, como si de cada momento dependiera el destino del mundo, y sin embargo, está a la vista que no hay nada absoluto, que todo es relativo, que todo fluye como las aguas del río que pasan y no vuelven. En resumen, aquí no queda nada. Absolutizamos los acontecimientos de cada instante, pero entramos a comprobar una y otra vez que no tiene relativa importancia, que todo tiene relativa importancia. Aplica esta reflexión a tu vida familiar y verás que aquella terrible emergencia del mes pasado ya es un hecho olvidado. Y el susto que hoy tanto te espanta, un mes más tarde será un simple recuerdo. Despierta, pues, hermano mío, una y otra vez. Despierta, pues, hermana mía, una y otra vez, y relativizando, elimina la mayor cantidad de sufrimiento posible. Sentado frente al televisor, vibras o te deprimes por los avatares políticos, los torneos atléticos, sufres y gozas por los vaivenes de tus negocios, ante la marcha de la vida familiar, mientras tus estados de ánimo suben y bajan, como si en cada momento te jugaras tu destino eterno. Pero ya lo ves, todo es tan efímero como el rocío de la mañana. ¿Por qué angustiarse tanto? Todo es tan inconsistente como la caña de bambú, tornadizo como la rosa de los vientos, pasajero como las aves, como las nubes. ¿Por qué sufrir tanto? En la historia todo aparece, resplandece y desaparece. Todo nace y todo muere, viene y se va. Es la ley de la contingencia. Hemos terminado el siglo XX, un siglo que arrastra consigo una gigantesca carga de sangre, fuego, destrucción, pasión, ambiciones, lágrimas, gritos, muerte, guerras de millones de muertos, millones de mutilados, pueblos arrasados, ciudades incendiadas. Y con el siglo se acabó también el milenio. ¿Cuántos mundos que emergieron y se sumergieron? Muy pronto la noche todo lo cubría con su silencio y todo se sumergirá en el oscuro seno de lo que ya pasó, el océano de la contingencia y de lo transitorio. Nos ilusionamos, quisiéramos retener los momentos agradables, eternizar los sucesos brillantes, pero estamos comprobando que todo se nos va y se desvanece. Aquí no queda nada. Despierta pues, hermano mío, despierta pues, hermana mía, una y otra vez, y en cada disgusto y preocupación toma conciencia de la relatividad de todo lo que te sucede, y así ahorrarás energía para elevarte por encima de las emergencias atemorizantes e instalarte en el fondo inmutable de tu presencia, del autocontrol y de la serenidad. Y desde esta posición podrás balancear el peso doloroso de la existencia, las ligaduras del tiempo y el espacio, la amenaza de la muerte y los impactos que te vienen desde fuera o desde dentro. Cuando esto suceda, el mundo se llenará de armonía y de alegría, y tus hermanos mismos se contagiarán de tu liberación. Despertar es salvarse. Este es el primer acto de liberación, despertar. El hombre sufre porque está dormido, y está dormido porque no se da cuenta de que es su mente el motor que genera las angustias. Si estás en tu habitación profundamente dormido y en tu vecindario se están asesinando y están incendiándose las casas, para ti ni sucede nada porque las cosas existen en la medida en que existen en tu mente.
Si te están difamando y calumniando por detrás, pero tú no te enteras de nada, para ti no pasa nada. Es igual que si estuvieran elogiándote. El día que mueras te pueden descuartizar, ultrajar, a ti no te importa nada, ya que al cesar de funcionar tu mente, para ti no existe nada. Para el muerto, todo está muerto. Las cosas existen tanto en cuanto existen en la mente. Si nosotros tuviéramos tal poder sobre nuestra mente que pudiéramos quitar o poner los pensamientos a voluntad, no habría más disgustos en nuestra vida. Somos nosotros los que creamos los disgustos. Supongamos que hace 3 meses ciertas circunstancias hicieron que tu prestigio rodara por los suelos. Esa historia desdichada es un hecho consumado que quedó anclado allí en el tiempo y en el espacio. Si tú lo eliminaras de tu mente, si lo relegaras a la región del olvido, te sentirías como si nada hubiese sucedido, como si nunca hubiera sucedido esa historia. Pero eres tú quien ahora comienza a recordar aquella pesadilla, quien comienza a revivir en la mente aquel negro episodio como si las cosas estuvieran sucediendo ahora mismo, y te enciendes en furia, rabia, tristeza, vergüenza, como quien está metido en un círculo de fuego. Y es ahora, atención, cuando un hecho pasado se transforma en disgusto. Pero eres tú, despierta, solo tú, quien está haciendo de hecho pasado un disgusto presente. El disgusto es, pues, un producto de tu mente. Hay que despertar de esta terrible noche. La causa general del sufrimiento humano es producto de la mente. Por hablar de manera gráfica y aproximativa, yo diría que el 80 o 90% del sufrimiento es materia subjetiva. Podríamos decir que el nuevo nombre del infierno es mente, porque no debemos olvidar que infierno significa sin salida, y donde no hay salida hay encierro, y donde hay encierro hay angustia. Es la mente la que aprieta y asfixia entre sus muros circulares al pobre hombre hasta que se siente ahogado sin salida posible. O mejor, es la mente la que se siente encerrada en sí misma. No hay peor prisión ni más dura esclavitud que una mente ocupada por sus propias obsesiones. Pero esta noticia, en lugar de ser amarga, es una buena noticia, porque así como nuestra mente engendra la angustia, también puede engendrar la libertad. Todo está en nuestras manos, el bien y el mal. El problema es uno, despertar. Sufres porque estás dormido, dormido en la noche de tu soledad. Tus miedos son fantasías sin base ni fundamento. Sufres porque no te das cuenta de que son sombras imaginarias. Si yo te dijera, subí a esa montaña a medianoche, antes de 5 minutos de ascensión ya habrías visto enemigos por todas partes. Cada rama agitada por el viento es un ladrón escondido. Aquella vaca es un bandido al acecho. El rumor del viento presagia la presencia de brujas. La oscuridad engendra el miedo y el miedo engendra fantasmas. Si te digo al mediodía sube a esa misma montaña, la ascensión te resultará un paseo delicioso y verás que el viento era viento y la vaca era vaca. Y así ahora descubres que los fantasmas de la noche no eran sino producto de tu mente. De la misma manera, si tú estás dormido, es decir, encerrado en la oscuridad de tu mente, al sentirte solitario y desvalido, vas a sentir una sensación oscura de miedo y el miedo te va a hacer ver fantasmas por todas partes. Este ya no me quiere. Aquel está en contra de mí. Este proyecto va al fracaso. Aquel grupo ya no confía en mí. Estos otros están tramando desplazarme del cargo. Este me está traicionando. Aquella ya no me visita como antes. ¿Qué le habrán contado? El hermano no llega, seguramente habrá tenido algún accidente. Todo es pura fantasía, estás dormido, no hay nada de eso o muy poco. Despierta, toma conciencia de que es tu mente encerrada en tu noche la que engendra esas sombras. Despierta. De pronto te sientes atenazado por el terror, pero no te das cuenta de que tan solo se trata de una manía persecutoria que inventa sombras alucinantes. Estás dormido. Más tarde, peripecias insignificantes de tu vida las estás revistiendo con ropajes de tragedia. Estás dormido
Y estar dormido significa proyectar mundos subjetivos, exagerar perfiles negativos, andar fuera de la realidad, sacar las cosas de su correcta dimensión. La mayor parte de las inseguridades, aprensiones y espantos son por lo general hijos de una mente obsesiva. Es necesario despertar y solo con despertar te ahorrarás grandes cantidades de sufrimiento. Despertar equivale a darte a ti mismo un toque de atención, caer en la cuenta de que estabas torturándote con pesadillas, que estabas exagerando la peligrosidad de tal situación, que lo que tanto te espantaba eran puras suposiciones de tu cabeza. Tus aprensiones eran pesadillas y tus temores quimeras. Saber que los sueños son. Saber distinguir la fantasía de la objetividad, la ilusión de la realidad, saber que todo pasa y nada queda, saber que las penas suceden a las alegrías y las alegrías a las penas, y que aquí abajo no hay ningún absoluto. Despertar, en suma, es darte cuenta de que estabas durmiendo. A medianoche el mundo estaba cubierto de nieblas, amanece. ¿Y dónde se escondieron las tinieblas? Las tinieblas no se escondieron en ninguna parte. Las tinieblas eran simplemente nada. La luz descubrió que eran nada. De la misma manera, cuando tú estabas dormido, tu mente estaba poblada de sombras y tristezas. Amanece, es decir, despiertas mentalmente y ahora compruebas que tus temores no eran nada. Al despertar se esfuma el sufrimiento como se esfumaron las tinieblas al amanecer. Despierta y dejarás de sufrir. En cualquier momento del día o de la noche, cuando te sorprendas a ti mismo agobiado por el temor o la angustia, piensa que estabas dormido. Haz una nueva evaluación, rectifica tus juicios y verás que estabas exagerando, presuponiendo, imaginando, sobredimensionando. Mientras que te encuentras turbado, levanta la cabeza, sacúdela, abre los ojos y despierta. Muchas tinieblas desaparecerán de tu mente y habrá un gran alivio. Vivir es el arte de ser feliz. Y ser feliz significa superar progresivamente el sufrimiento humano y por este camino conquistar la tranquilidad de la mente, la serenidad de los nervios y la paz del alma. Pero no vayas a creer que esta felicidad la vas a alcanzar como por arte de magia. Vas a necesitar mucha paciencia y esfuerzo y sobre todo una constante dedicación a la práctica de los ejercicios de relajación y concentración que se encuentran en el capítulo 5, así como la introspección y meditación. No vas a conseguir lo que deseas con solo leer estas páginas. Es necesario que los deseos se transformen en convicciones y las convicciones en decisiones. Y las decisiones deben llevarte de la mano a reordenar tu programa de actividades y en medio de ellas reservar espacios libres para practicar metódicamente ejercicios de relajación, concentración y meditación. Vale la pena sostener en alto este esfuerzo de liberación. No te olvides de que la libertad no es un don sino una conquista. Date cuenta de que se vive una sola vez, de que este banquete no se repite. Ya dijimos que la mayor desdicha humana consiste en sentir que los años se nos van sin haber vivido y que la muerte nos puede sorprender sin haber vivido. Despierta, hermano mío, despierta, hermana mía, ponte de pie y sálvate, y así podrás embarcarte en la gran marcha de la liberación de los pueblos.